Salmo número 3, leemos, dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de gente que pusieron cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Oramos. Señor, vamos una vez más ante ti ahora rogando la bendición sobre el mensaje, sobre tu palabra, sobre tu iglesia. Gracias por este privilegio inmenso y toda la gloria y la honra sea para ti. Ruego, Señor, realmente que podamos atesorarla en nuestro corazón y ver, Señor, tu salvación tan grande, Señor, en todo sentido, Padre. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Salmo de David, y es un salmo, es un canto de confianza, en medio de luchas que él estaba teniendo. Algunos consideran que era cantado por la mañana este salmo, y por el título de este salmo, de esta canción, nos damos más o menos cuenta de qué se trata. Dice, Salmo de David cuando huía de Absalón, su hijo. Entonces, ya por su título y por cómo empieza, nos damos cuenta y tenemos idea de lo que se va a tratar el Salmo. David, inspirado por el Espíritu Santo, cuando huía de su hijo Absalón, en algún momento de eso, escribe este Salmo. David no solamente, obviamente, es el que escribe y escribió Salmos, sino que fue el rey de Israel, que Dios escogió en un determinado momento. Él era muy joven, muchacho, apenas 16 años aproximadamente, cuando es ungido como rey. Pero desde los 16 años hasta los 30, no reinó él, sino que allí se encontraba reinando Saúl, un rey orgulloso, malvado, que por celos y maquinaciones empezó a perseguir a David. Lo veía él como una competencia y empieza a seguirlo y a querer matarlo, porque el pueblo estaba amando más a David y teniéndolo más en estima que al rey Saúl. David tenía enemigos y uno de ellos fue Saúl. Ahora, en este salmo, que también habla de sus enemigos, pero precisamente no de Saúl, sino su propio hijo, enemigo del Absalón. En 2 de Samuel 15 podemos encontrar esta historia, no la vamos a leer toda por cuestión de tiempo, pero en 2 de Samuel 15, a partir de ahí encontramos esta historia. Ahora, ¿por qué está pasando David por esta situación? ¿A qué se debe? Bueno, vamos a ver que son consecuencias de algo que David había hecho, de cómo había obrado. Y un profeta se acerca a David y le dice las consecuencias que iba a tener a raíz de cómo él había actuado. David, siendo rey ya, un guerrero estimado, se queda en su casa, estaba donde no tenía que estar, ve lo que no tenía que ver y pregunta por lo que no tenía que preguntar. Y no solo eso, tomó algo que no le pertenecía, todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Estando él en su casa, ve a una mujer, la mujer del vecino, y la manda a traer. Con ella
la deja embarazada, y no solo eso, sino después, enterándose que deja embarazada a esa mujer, Betsabé, llama a su marido, Urías Eteo, un hombre íntegro que estaba en la guerra en ese momento, y habla con él, intentándolo convencer de que se acueste con ella, de que el marido duerma con ella. ¿Para qué? Para que nadie sospeche de David, para que él pueda ser librado del pecado que había cometido, que tenga relaciones con ella. Este Urías Eteo no duerme con su esposa, sino que duerme con todos los soldados de la guerra. Y a David no se le ocurre mejor idea que emborrachar a Urías, para que así definitivamente duerma con su esposa y él quede libre de la culpa, ¿no es cierto? Que nadie sospeche de lo que había hecho. Pero así tampoco este hombre, Urías, duerme con su mujer. Vemos en David un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios usó grandemente, pero también vemos adulterio, mentira, homicidio. Y después de esto, ¿qué pasa? Que lo encontramos en el capítulo 11, 2 de Samuel. Acompáñenme, por favor, a 2 de Samuel 12. Allá hay dos lugares. 2 de Samuel 12. De versículo 9 al 14. 2 de Samuel 12, del versículo 9 al 14. Dice, ¿por qué pues, hablando Natán, este profeta, a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vemos allí a este profeta yendo a David, diciéndoles las consecuencias que iba a haber a causa de su pecado. De hecho, el hijo que había tenido con esa mujer moriría. Y no solo eso, sino que su propio hijo, uno de sus hijos, Absalón el mayor, se iba a rebelar contra él, queriendo ocupar su trono, parándose a la puerta de Jerusalén, y toda persona que iba en busca del rey con asuntos de juicio, su hijo lo recibía y les hablaba y los convencía y ganaba su corazón y clamaba diciendo, ¿quién me pusiera a mí por rey? Y allí se levanta el orgullo en Absalón y quiere usurpar el trono de su padre. Y eso era lo que estaba viviendo David. Consecuencia de su pecado, de sus mentiras, de haber deshonrado a Dios. Natán confronta a David y David vemos que se arrepiente. Pide a Dios que lo perdone y Dios lo hace. Y usted dirá, ¿cómo? Mentiras, adulterio, homicidio. Lo perdona y ya. Se arrepiente y ya. Sí. Y podemos decir a esto, amén, gloria a Dios, porque esa es nuestra historia. Rebeldes, enemigos de Dios, mentirosos, nuestro corazón lleno de adulterio, de homicidio, quizás no
nadie aquí haya matado a nadie, pero sí tuvimos ganas a veces de matar a alguien. Deseamos la mujer del prójimo o el hombre del prójimo seguramente. Y Dios aún así nos ha perdonado, ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Podemos ver el pecado en su progresión, en crecimiento, avanzando. De la concupiscencia, esos deseos fuertes, hasta el acto. Hasta el acto. Las consecuencias iba a ser, la espada nos iba a apartar de su casa, de David, de su familia. Muere su hijo recién nacido, una hija llamada Tamar es abusada por un medio hermano, Amnón, y Absalón, este hijo que se rebela contra David, mata a ese hermano que había abusado de su media hermana. De su media hermana. Luego de esto vemos a David, o en el proceso que está pasando, escribiendo este salmo. Leamos el versículo 1 otra vez. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay para él salvación en Dios. David está en una situación realmente angustiosa, desesperante. Pero aquí sí hace lo correcto. Él era un fugitivo, había perdido el apoyo de la gran mayoría del pueblo de Israel, inclusive de su círculo íntimo, un hombre llamado Aitofel, uno de sus consejeros, que dicen que tenía tal sabiduría que cada vez que él hablaba era como palabra de Dios. También lo había abandonado a David y se había ido con su hijo Absalón en su rebelión. Este hombre después termina suicidándose, quizás porque veía que la rebelión no iba a tener victoria, iba a ser un fracaso. Y vemos en David un hombre conforme al corazón de Dios y aquí haciendo lo correcto, yendo a Dios. Vemos en David también, podemos ver, anunciando por adelantado los sufrimientos de Cristo. Muchos también se levantaron en contra de Jesús, cuestionando si Dios estaba con él. Vemos a Judas, también del círculo íntimo, traicionando a Jesús. Y es común que esto suceda, las adversidades hacia los hijos de Dios. Para un hijo de Dios, dice David, muchos se levantan contra mí. Y David comienza con un, oh Jehová, encomienda su causa al eterno Dios, al que era y al que será, porque él sabe que la oración es vital. Estaban diciendo de él y hablando de su Dios, de que no había salvación. Estaban diciendo de que Dios era infiel. Estaban diciendo de que Dios no era un Dios perdonador, que lo había desamparado. No había remedio. En otras palabras, estaban diciendo, muchos dicen, y lo estaban diciendo con su boca. Muchos dicen de mi alma, muchos estaban diciendo de su vida que estaba perdida, que no había solución por lo que él había hecho. Como la multitud contra Cristo, fue llevado como un ladrón. Mateo 27, lo insultaban, lo injuriaban. Sálvate a ti mismo, le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y vemos que muchos se levantaron contra Cristo y muchos se levantaron contra David. Y muchos vemos que se levantan contra la iglesia de Cristo. En estos días, hace unos días atrás leía, la policía, ni siquiera un grupo con diferentes ideales o con pañuelitos de colores, no. La policía lleva preso a pastores y su familia en India por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Vamos a padecer persecución. Hoy quizás estamos muy cómodos y aún así ni predicamos el Evangelio, ni clamamos a Dios, porque simplemente
en contra nuestro vemos algunas leyes. Simplemente en contra de sus santos nos pueden decir algo, pero allí. Pero el ejemplo de estos pastores y su familia presos por predicar el Evangelio, una violencia abierta, ¿qué haríamos en ese caso? Y debemos saber que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Proverbios 29, 27 dice, abominación es a los justos el hombre inicuo. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Hay rechazo injusta, hay condena mentirosa, basada en sus principios, en los principios de los pecadores, en la situación que ellos están condenados y perdidos, pero en la vereda al frente estamos nosotros, sus hijos, totalmente opuestos. Y debemos, y es nuestro deber, clamar a Dios. Clamar a Dios, no solo por nosotros, no solo por nuestra vida, sino vamos a ver también en el final del Salmo, por su pueblo, por su pueblo. Y vemos en los siguientes versículos, y aquí culminan estos dos con la palabra Selah. Cada 2 versículos aparece esta palabra Selah, que simplemente indica una pausa, que sería para los músicos o para el cantor una pausa que se detenga de cantar y los instrumentos seguían tocando. Pero para nosotros puede ser una palabra para meditar en lo que estamos viendo, en la oración de David, en su pedido, en su confianza al Señor. Versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su santo monte. Es verdad que David había pecado gravemente contra Dios, pero su relación con él ya estaba restaurada, él se había arrepentido. Y responde a esta situación que está viviendo, lo que decían de él sus enemigos, con confianza en Dios. Y vemos aquí algo sumamente alentador para David y para el creyente. Mirar a Dios con fe, con lo que Él es, que dice aquí David, escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y esta palabra escudo, que dice David, es una expresión familiar para ellos, para los soldados, para los guerreros, a la batalla. De hecho, obviamente, iban con un escudo y con una espada, y en los Salmos aparece una y otra vez esta expresión, escudo, mi fortaleza. Era importante para el soldado el escudo, brindaba protección. Pero David añade algo más, dice que Jehová es escudo alrededor de mí. No es ese escudo que llevaban los soldados que solamente podría cubrir o protegerlo de una parte del cuerpo, de su cabeza, de su costado, de su frente. No, Jehová es escudo alrededor de mí, una protección completa, absoluta, por donde vengan las flechas del enemigo, los dardos del maligno, dice David, estoy protegido. Y vemos en las Escrituras esta expresión del mismo David. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y fuente de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. No solo era su escudo para David, sino también era su gloria. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Su honor, su fuente de honor no era su corona, no era su reinado, no eran las habilidades que él tenía como guerrero, sino el poder confiar en Dios, en que él era ese escudo
para él. Él había perdido su corona, había perdido la mayoría de sus hombres que lo seguían, aún como vimos de su círculo íntimo. La posición ante el pueblo ahora era totalmente adversa, su propio hijo levantado contra él, pero eso no era su gloria, lo terrenal. Todas esas cosas no eran su gloria. Todas esas cosas carecen de valor contra Dios. Son efímeras. Y lo llevamos a Pablo cuando dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de Cristo. David habla desde lo profundo de su ser, a pesar de sus errores. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, elegido por Dios para que lo honre y le sirva. Y David, como vemos, no estaba feliz en este momento. Segunda de Samuel 15:30 dice, y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Así estaba David. Así estaba David, angustiado, llorando. Pero esto iba a cambiar. Esto iba a cambiar claramente. No por él, no por sus estrategias de guerra, sino porque él sabía quién era su Dios, su escudo, su refugio, su honor, el que levanta su cabeza. Y es normal que en tiempos difíciles andemos con la cabeza agacha, en aflicciones, en adversidades, en pecados propios, consecuencias de ello. Nuestro semblante decae y nos damos cuenta cuando alguien no está bien con el Señor o no está andando en sus caminos, se nota. Pero no debería ser así. Va a haber problemas, sí, obviamente, va a haber adversidades, obviamente, va a haber persecución, seguramente, pero no debería que el Hijo de Dios ande derrotado, cabizbajo. El Señor dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarlo, por la salvación que viene de su presencia. Allí está la clave, hermanos. La presencia del Señor, estar en su presencia como David. Él sabía lo que debía hacer, buscar a Dios. Buscar a Dios. Tal ayudante, dice David, siempre lo ha encontrado en Él. Tal ayuda siempre la ha encontrado en Dios. Y Él elimina por completo sus penas y levanta su cabeza, porque clama a Jehová y Jehová le responde. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su santo monte. Con mi voz clamé a Jehová. Él expresó a Dios su profunda angustia, lo que tenía en su alma, con palabras. Clamó, llamó, acudió a Él, quizás hasta lloró frente a Dios, pero le dijo lo que sentía, cómo estaba, lo que necesitaba para salir de esa situación adversa de su alma. De su alma, a Él le interesaba su alma, más que su corona, más que su reino. A Él le interesaba el honor de Dios. Muchos decían que no había salvación en Dios para Él. Muchos decían que no había salvación de Dios para Él. Y así lo hizo Cristo también en el huerto de Getsemaní. En momento de aflicción, Mateo 26, 38 y 39, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la última palabra, hermanos, la tiene el Señor.
A David lo rescató, lo sacó de ese pozo cenagoso. Pero el Señor quiso que vaya a morir a la cruz, a morir por los pecados de todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Así tal vez la mayoría de las personas pide ayuda cuando está en profunda aflicción. Cuando estamos realmente en angustia, en adversidades, expresamos nuestros sentimientos más profundos, siendo bien sinceros y claros a Dios. Si no estamos pasando por una adversidad, si no estamos realmente complicados, difícilmente clamemos a Dios. Difícilmente nuestras rodillas lleguen al suelo. A veces tenemos que pasar por angustiosas circunstancias para realmente clamar a Dios y que Él nos haga ver que fuera de Él no podemos hacer nada. Que de Él viene la salvación, que de Él viene la libertad del pecado, que de Él viene la victoria, el gozo en esta vida. Y solamente acudiendo a Él. Jehová respondió desde su santo monte, dice David. Posiblemente David se refiere al monte de Jerusalén, la colina más alta donde se encontraba el arca de Jehová, que había sido quitada porque ahora Absalón estaba allí. Y algunos coinciden que ese es el lugar, o no, pero de donde sea que clamemos a Dios, en la iglesia, en nuestra habitación, cerrada la puerta, llega nuestra oración al Monte Santo, al trono de Dios, a su hogar celestial. No importa para Dios la situación, no importa la circunstancia, no importa que quieran usurpar su trono, no importa que el hombre quiera ocupar el lugar de Dios y las leyes. Dios es un Dios soberano y nadie podrá quitarlo de su trono, a donde podemos acudir libremente. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Confiadamente. David sabía esto. David no se encargó de juntar caballos y armas de guerra y otro ejército, no. Acudió a Dios en su peor momento. En su peor momento, versículo 5, y a raíz de esto dice: yo me acosté y dormí. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Porque Jehová me sostuvo. Luego de orar por su salvación, Él tiene paz, tiene calma, su mente y su alma tiene un sueño grato. Y es una bendición poder no perder el descanso por las aflicciones, por nuestros pecados. Y es algo que puede solo disfrutar los hijos de Dios. El verdadero descanso de nuestros labores, de nuestros sufrimientos, el verdadero descanso está en Dios, no en trabajar más todo el día, no en llegar cansado a la noche o tomar alcohol como algunos del mundo para poder dormir. No, nuestro descanso está en la oración, en clamar a Dios, en ir a Él llevándole todos nuestros pesares, nuestras angustias, nuestras aflicciones y aún lo porvenir. Tenemos descanso aún de lo porvenir, tenemos descanso aún con respecto a nuestra alma, a la muerte, su gracia y bondad, su gracia y bondad. Ahora, ¿por qué Jehová lo sostuvo? Porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas simplemente por eso. El salmista David se compromete con la oración. Y Dios le da el cuidado y la protección a sus hijos. Él se puso en sus brazos y dormía seguro. No había sido atacado por sus enemigos en la noche.
Para nada. Esto nos muestra que Dios, estimados, es el sostén de la vida aun cuando dormimos. Aun cuando dormimos. Él nos guarda. Él hace que nuestro corazón siga latiendo, que siga irradiando sangre, que siga entrando aire en nuestros pulmones. Él es el autor de la vida, el que la da y el que la quita. Y el estar acá, el haber despertado hoy, viniendo a adorar a Dios, estando con hermanos, son suficientes motivos para darle gracias, gloria y honra a Él. Y aún nos va a hacer despertar del sueño de la muerte. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jehová sostuvo a David y sostiene al creyente. Nuestra fe, paz en Cristo a pesar de las tribulaciones en el mundo, a pesar de las tentaciones, a pesar de Satanás, de las corrupciones de tu propio corazón, de la carne. El Señor sostiene con preciosas y grandísimas promesas, aún de la muerte que se acerca. Nos libra para resurrección y vida eterna, como lo hizo con Cristo. Como lo hizo con Cristo. Versículo 6, y como resultado de esto, dice David, no temeré de 10 millares de gente que pusieron cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebrantaste. Como resultado de la oración, como resultado de la bondad de Dios, esta nueva protección sobre David vemos. Y mirando lo que Dios ha hecho, en él andará confiado, sin miedo, no temerá a 10 millares de gente, dice, que pusieron cerco contra él. Simplemente es el resultado de no mirar la situación, de no mirar su alrededor y mirar a Dios, confiar en Él. ¿Quién de los que está acá en tristeza y en aflicción no ha experimentado esto? La mano de Dios a tu favor. Aún cuando estás envuelto y enredado en tus propios pecados, el Señor te asiste, te rescata, te vuelve a su palabra. Su Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. ¿Quién no ha experimentado esto? Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Versículo 7 dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. No es que Dios había dejado de estar con David y lo había desamparado, sino que levántate, sálvame es un modo también común de invocar a Dios. No es que Dios haya estado ausente o inactivo o sin control de la situación en algún momento. Para nada, para nada. Es que todavía David está rodeado de sus enemigos y sigue llamando a su Dios, Dios mío, con fe. Lo llama, fundada esa fe en experiencia pasada, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, dice. Los dientes de los malos quebrantaste. David va a su Dios recordando experiencias pasadas, cómo lo había librado, por ejemplo, de la mano de Goliat, del gigante, de sus enemigos, de los filisteos, del mismo Saúl que lo perseguía para matarlo. Y esta palabra quijada, los dientes que quebrantó, es una referencia a sus enemigos. Si bien también lo había salvado incluso de
de peligro de animales a David, está haciendo referencia a sus enemigos. David le está diciendo a Dios que como él había desarmado a sus enemigos en otras ocasiones, dejándolo ofensivo, esperaba que lo hiciera de nuevo. Confiaba en lo que él le estaba pidiendo. Y podemos tener consuelo, hermanos, esperanza, seguridad en los problemas actuales, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros en tiempos pasados. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Él nos ha salvado de muchos peligros que ni siquiera estábamos al tanto y nos dimos cuenta, y Él nos salvará de la muerte. Aunque David disfrutaba de esa paz y tranquilidad, no descuidó la oración. No descuidó, podemos decir, los medios de gracia. No descuidó la relación con Dios. Y no es suficiente, hermanos, para nosotros venir al culto solamente. No alcanza. Recibir hoy la palabra, como decía Ale, luego la vitamina extra y el resto de la semana, nada. Vamos a volver a desconfiar de Dios, vamos a volver a estar en aflicción, vamos a volver a querer jugar con el pecado. Debemos estar confiados en Dios, en su palabra, en su sostén, en sus promesas, en su seguridad. En su seguridad. Y termina David el Salmo, versículo 8, de Jehová es la salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y otra vez esta palabra, Selah. De Jehová es la salvación. Termina David con una verdad espiritual, una certeza absoluta y consoladora, y también un deseo de que la bendición sea sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Les corresponde solo a Dios salvar. Y David lo sabía. David no esperaba salvarse a sí mismo. No confiaba en su destreza como hombre, en sus armas de guerra, ni en nada que pudiera tener él, sino en Dios, en su Dios. Y la referencia aquí de David y del Salmo es la liberación temporal de lo que él estaba pasando, su liberación de los peligros, de sus enemigos que lo estaban rodeando en aquel entonces, la liberación de los ataques del ejército y su propio hijo. Pero sabemos que la declaración es tan cierta para lo terrenal como para lo espiritual. La salvación es de Jehová y la salvación del alma también es de Jehová. En ambos casos, lo cierto y bíblico es que solo Dios salva. Él tiene la última palabra. Proverbios 21:31 dice, el caballo se prepara, se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Dios es la fuente de toda salvación del mal, ya sea física o espiritual. Y termina David con una petición, la bendición sea sobre su pueblo, sobre tu pueblo. Se aparta el salmista de sus propios peligros, de su oración para pedir por los demás. Que todos, está diciendo David, puedan encontrar los mismos favores de Dios que él ha experimentado. La salvación de Dios, del peligro, de la muerte y del pecado, porque recordemos que él se había arrepentido y Dios había perdonado sus pecados. La petición de David para el pueblo de Dios, la bendición que David desea para el pueblo de Dios se hace patente y real para la iglesia, viniendo a Cristo a morir por ella, a salvarnos
del pecado, de la muerte y de la ira de Dios. Por favor, leamos Romanos 8. Romanos 8, versículo más que conocido, pero realmente cuando me detenía y lo leía pausadamente, oh, gloria a Dios. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos, certeza, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que aún a su propio Hijo no eximió, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos darán también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para terminar, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cómo respondés a la salvación de Dios tan grande? A la confianza que tenés para ir a Él, para acceder al trono de gracia, como David. Era su deseo la bendición sobre su pueblo y se hizo patente, como le digo, con Cristo, viniendo a este mundo a morir por un vil pecador, incapaz de salvarse. Incapaz de salvarse. ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con David o con su hijo Absalón? ¿Vas a ser un hijo rebelde o vas a ser alguien que confíe en Dios, que acude a Él vez tras vez? Si aún no te has arrepentido, arrepiéntete de tus pecados y busca a Dios como David. David pidió la bendición sobre su pueblo y ya la tenemos en Cristo, hermano. Pero el deseo es que cada uno de nosotros, sea una bendición para la iglesia de Cristo. Que seamos los que edifican y no los que destruyen. Que seamos los que animan y no los que solamente están para marcar el error. Que seamos los que confían en Dios y se olvidan de las cosas de este mundo, de los problemas, de las aflicciones y entregan su vida al único que es digno de toda la gloria y honra, que es el Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé de su gracia para en este día realmente poner las manos en el arado y dejar de mirar atrás y mirar a Cristo, servir a Él, confiar en Él. Que el Señor les bendiga.